Pues aquí tenemos las definiciones que nosotros vamos a ir manejando y vamos a entender que dentro de las glomerulopatías o glomerulonefritis primarias se engloban una serie de entidades anatomoclínicas caracterizadas por no estar asociadas patogénicamente a enfermedades sistémicas, es decir, que no son derivadas o secundarias a infecciones, a tumores, a problemas hematológicos, problemas metabólicos, y ser secundarias a fármacos o algún otro proceso de enfermedad identificable. Ustedes ya tuvieron la clase de glomerulopatías secundarias. Su nombre nos dice glomerulopatías secundarias, ¿sí? Secundarias hacia alguna patología, ¿no? Secundarias a diabetes, secundarias a hepatitis, secundarias a cáncer de colon, secundarias a cisplatino, etcétera. O sea, tenemos secundarismo. Cuando no encontramos una causa que no está asociada patogénicamente a una enfermedad sistémica, infecciones, tumores, problemas hematológicos, metabólicos, a fármacos o algún otro proceso que se puede identificar, recién nosotros decimos que estamos frente a una glomerulopatía primaria. ¿Ok? Entonces, para llegar a etiquetar, o llegar a denominar o llegar a un diagnóstico de una glomerulopatía primaria, tengo que pasar en la búsqueda de una glomerulopatía secundaria. Y su nombre lo dice, glomérulo, es decir, aquellas patologías que tienen como base o como fundamento el glomérulo. Pero sabemos que el glomérulo también tiene túbulos y, digamos, parte de la nefrona están los glomérulos, los túbulos y el incerticio. Entonces, al final, este corte de este unio glomerular, de este capilar glomerular, ¿no? Vamos a tener que, tenemos una membrana basal glomerular, tenemos un intersticio, ¿no? Y tenemos los podocitos. Entonces, cuando hablamos de problemas primarios, son problemas a este nivel que no tienen una causa que lo puede explicar. ¿Y cómo se presenta una patología de glomerulopatía primaria? Se presenta igual que una glomerulopatía secundaria. Entonces, ¿cómo se presentaba una glomerulopatía secundaria? Puede ser por un síndrome nefrótico, puede ser por un síndrome nefrítico, que es lo más común de presentación frente a una glomerulopatía o a una glomerulopatía o una glomerulonefritis. Entonces, las formas de presentación son seis, dos muy conocidas, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico. Sin embargo, también puede ser asintomático, es decir, el paciente de pronto tiene algún grado de pérdida de proteínas, pero que no tiene unas molestias identificables. Puede ver como hematuria macroscópica o microscópica, puede presentarse con una glomerulonefritis rápidamente progresiva, como una glomerulonefritis crónica. Entonces, estas seis formas de presentación se podría dar. Y esta situación nos lleva a tener un tipo de lesión. Entonces, la forma clínica, seis formas clínicas más conocidas, nefrótico y nefrítico, pero el tipo de lesión puede ser de tipo membranosa, mesangial, por IgA, postinfecciosa, membrana proliferativa, ¿no? O cáliz segmentario. Cuando ya hablamos de nefropatía diabética, ya es secundaria de diabetes, ya no es primaria. Nefropatía lúpica ya es secundaria, ya no es primaria. ¿Sí? Y hay muchos, por ejemplo, esta pregunta que tuvo como base algunas publicaciones, nos habla de una mujer de 38 años, de la consulta externa con tipo de enfermedad de 2 meses, caracterizado por edema de piernas progresivo y orina espumosa. Antecedentes sin importancia. Al examen físico, la presión arterial de 130/80 en Anasaca. Laboratorio, albuminuria, 3,8 gramos al día. Albúmina sérica, 2,5 gramos al día. Triglicéridos, 400 miligramos al día. ¿Cuál es su diagnóstico más probable? Entonces, orina espumosa nos guía. Eso nos quiere decir de que podría haber la posibilidad de un síndrome nefrótico o simplemente de proteinuria, porque orina espumosa nos está diciendo que hay posibilidad de pérdida de proteína. Pero si la pérdida de proteína
Y cuando sumo el edema, y sumo las proteínas que como hemos comentado, que es 3.8 gramos, y la hipoalbuminemia, empiezo a ir completando mi síndrome nefrótico. Entonces, ¿cuáles son los principales cuadros clínicos asociados a la disfunción glomerular? Ya dijimos, que pueden presentarse fundamentalmente como síndrome nefrótico, como síndrome nefrítico. Estas son las consecuencias de la pérdida de la integridad de la membrana de filtración. Entonces, cuando hablamos de pérdida de la integridad de la membrana de filtración, pueden aparecer como síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, alteración del rendimiento urinario y hematuria macroscópica recidivante. Cuando hablamos de las consecuencias de la disminución de la tasa de filtración glomerular, podemos decir que hay pacientes que pueden presentarse con insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, insuficiencia renal rápidamente progresiva o las combinaciones. Es decir, puede haber un síndrome nefrítico que curse con insuficiencia renal aguda. Puede haber un síndrome nefrítico que curse rápidamente progresiva. Y puede haber un síndrome nefrítico con insuficiencia renal crónica. Un síndrome nefrótico puede cursar también con insuficiencia renal aguda o cualquiera de estas dos. La diferencia en dónde está. Está en la frecuencia de presentación. Un nefrótico no es común que te presente con insuficiencia renal aguda y rápidamente progresiva. Entonces, cuando hablamos del tipo de lesión que va a causar estos síndromes, cuando hablo de síndrome nefrótico, mi lesión puede ser de cambio mínimo, alimentario o membranosa. Esas son mis posibilidades frente a un paciente con síndrome nefrótico. Cuando hablo de síndrome nefrítico, glomerulonefritis membranoproliferativa y nefropatía por IgA, se reduce un poco mis posibilidades entre las más frecuentes que yo puedo obtener. Siendo así, hay características del síndrome nefrítico y características del síndrome nefrótico. Ustedes ya las conocen, simplemente para poder describirlas y tenerlas en cuenta. Para resaltar que el nefrótico tiene la proteinuria en rango nefrótico más de 3.5 gramos en 24 horas, hipoproteinemia, hiperlipidemia y edema. Y para el síndrome nefrítico, su nombre lo dice, va más un poco a la hematuria. Si hay proteinuria no nefrótica, puede haber edema, ¿vale? Aquí es donde se presenta mucho más insuficiencia renal, hipertensión, edemas, insuficiencia cardíaca. Aquí va un poco más de ese tipo de problemas. Por ahí hay unos cuadritos que nos dicen, mira, compara entre el nefrótico y el nefrítico. La presentación del nefrótico es más insidiosa, ¿no? La nefrítico es más abrupta, es más rápida, ¿no? Brusca. En cambio, el nefrótico es un poquito más insidioso, más larvado, más crónico. ¿Quién presenta más edema? El nefrótico, a diferencia del nefrítico. La presión arterial es normal en el nefrótico y puede presentarse aumentada en el nefrítico. La proteinuria es mucho mayor en el nefrótico y en el nefrítico, justo por eso se dice proteinuria no nefrótica. Y la hematuria per se, pues es característico del nefrítico. Y el nefrótico, en teoría, no debería tener hematuria, pero podría presentarse. Los cilindros hemáticos es característico del nefrítico. Y esa es una gran diferencia cuando tenemos edema, ¿no? Cuando tenemos una hematuria, y yo quiero saber si es de tipo glomerular o no glomerular. Entonces, busco cilindros hemáticos. Y la albúmina sérica obviamente se cae o se disminuye mucho más en el síndrome nefrótico. Entonces tenemos ahí síndrome nefrótico, cambios mínimos, membranosa y focal segmentaria. Eso es lo más característico en un síndrome nefrótico, como hemos comentado. En el Perú, lo más frecuente, ¿cuál es? Focal y segmentaria. Es lo más frecuente que tenemos dentro del síndrome nefrótico. Y dentro del síndrome nefrítico, el mesangio capilar, la IgA, la rápidamente progresiva y la proliferativa endocapilar. Eso es lo que caracteriza un poquito al síndrome nefrítico.
Por otro lado, cuando uno ve al complemento C3 y C4, lo que va a tener normal prácticamente es todo lo que es normal para un síndrome nefrótico, o sea, lesiones mínimas normal, focal y segmentaria normal, membranosa normal y agregamos la IgA, ojo, pestaña y ceja. En la gran mayoría, la nefropatía por IgA es normal el C3 y es normal el C4. Entonces, si me viene paciente con hematuria con C3 normal, C4 normal, ¿sí? Pero aquí hay hematuria. Recordar que la hematuria es o podría ser parte del síndrome eh, nefrítico. Entonces, yo puedo plantear esta posibilidad. En cambio, hay consumo o disminución o tendencia de disminuir la caída del C3 y C4 en la membrana proliferativa, en la extracapilar o la endocapilar, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Entonces, cuando hago la evaluación clínica de un paciente, ¿dónde tengo que enfocar? ¿Qué es lo que tengo que solicitar? ¿Cuál es la prueba que a mí me interesa? Ajá. La anamnesis es fundamental. Yo tengo que tener los signos y síntomas de búsqueda de enfermedades sistémicas, porque yo voy a buscar, o sea, no hay una prueba que me diga por la prueba X, esto es primario o este es secundario, o sea, eso no lo hay, ¿no? O sea, no tenemos esa posibilidad. Entonces, al no tenerlo, empezamos a buscar síntomas o signos que vayan a orientar la anamnesis, algún problema sistémico o alguna enfermedad que puede explicar el secundario. Tengo antecedentes de enfermedades infecciosas, ingesta de fármacos, todo eso tengo que empezar a preguntar antes. Si en el examen físico, igual tengo que buscar la posibilidad de enfermedades que hayan tenido una causa secundaria o que se relacione a una causa secundaria, ver la situación hemodinámica, la intensidad de los edemas, etc. Y cuando voy a pedir mi laboratorio, mis exámenes de laboratorio van orientados a que a buscar secundarismo, a eliminar el secundarismo. Y obviamente lo primero que voy a tener es mi examen de orina completo, mi proteinograma electroforético en sangre y orina, hemograma, glucosa creatinina, perfil hepático, perfil lipídico, perfil de coagulación, ¿no? La orina 24 horas, calcular la tasa de filtración glomerular, la proteinuria, ¿no? Y dentro de la proteinuria ver, en dos casos se corresponde o no a cadenas ligeras, que son la proteína de Tom Holland. Esto es laboratorio básico. Luego tendremos un laboratorio específico para poder o intentar descartar alguna glomerulopatía secundaria. Aquí tenemos el complemento C3-C4, ANA, anti-DNA, ANCA, HIV, B, hepatitis C, anticuerpos frente a estreptococo, VDRL, HTV1-2, citomegalovirus, y para descartar algunos tumores, marcadores como PSA, igual las causas más comunes de cáncer en el país, cáncer de estómago, cáncer de colon, cáncer de cervix, cáncer de mama. Por lo tanto, tengo que eliminar o descartar estas patologías que no sean secundarias, como digo, a estas posibilidades y quedarme al final como una primaria. Entonces, desde ese punto de vista, tengo acá en imágenes la radiografía de tórax posterior anterior, ecografía renal, tomografía. La biopsia renal, microscopía óptica, inmunofluorescencia, microscopía electrónica. Eso es lo que yo tengo en estas posibilidades de estos grupos, ¿no? Microscopía óptica, inmunofluorescencia, microscopía electrónica, que me van a hacer. Entonces, cuando llegue una biopsia, tengo que pensar en la óptica, en la inmunofluorescencia y en la electrónica. Esto es fundamental para abordar a un paciente con glomerulopatías primarias. Entonces, ¿cuándo yo indico una biopsia renal? ¿Cuándo llevo a un paciente una biopsia renal? Obvio, cuando tengo un síndrome nefrítico agudo, que no lo puedo explicar, cuando yo tengo la posibilidad de un síndrome nefrótico, ¿no? Y que no tengo una causa inexplicable, tengo proteinuria, algún grado de hematuria, ¿no? Y no tengo la posibilidad de un secundarismo, pero aquí no le hacemos la biopsia para buscar la causa. Lo que hacemos es ver
el daño o el tipo de lesión que yo encuentro. Es decir, si yo encuentro una focal segmentaria, una membranosa o una membrana proliferativa, su pronóstico es diferente. Y básicamente hago la biopsia para ello. Entonces, también lo hago cuando tengo pacientes con enfermedad renal aguda o crónica inexplicable. Ustedes saben que lesión renal aguda, pues sabemos que son 7 días y la recuperación podría ser 4 semanas, pero si no recupera y pasa 3 meses, va a una enfermedad renal crónica y ese espacio, el agudo y el crónico, es enfermedad renal aguda. Pero de pronto es un paciente agudo y no se explica por qué el paciente no recupera. ¿Qué puede hacer? Lesiones previamente identificables, ¿no? Y tratadas para definir un plan de tratamiento. Es decir, yo ya he tenido una focal segmentaria, ¿no? Y nuevamente vuelvo a tener la misma situación y obvio que quiero determinar por qué en este grupo de pacientes no tenemos esas características. En el tratamiento quiero definirlo y hago la biopsia. Entonces, la biopsia renal no está hecha para dar diagnóstico, está hecha para dar pronóstico, está hecha para definir el grado de los tratamientos, para tratar de explicarnos por qué tanto en los casos agudo y crónica, dependiendo del tipo de lesión, nosotros vamos a tener esas características que no son explicables y la biopsia nos va a tratar de ayudar a explicarlo. Por otro lado, las enfermedades sistémicas asociadas como disfunción renal, lupus eritematoso sistémico, síndrome de Pancho, glomerulonephritis de Wenner, para confirmar la extensión del compromiso renal y una guía para el manejo, ¿no? Entonces, cuando ya tengo una enfermedad que sé que es lupus, hay tipos de enfermedad de lupus en la patología renal. La biopsia me interesa saber el diagnóstico. Ya sé que no hago la biopsia por la neuropatía de Wenner, de Goodpasture, etcétera, ¿no? Entonces, eso más o menos son las condiciones. Y miren, aquí tenemos un caso. Ustedes, ¿no? Dice, varón de 22 años de edad, sin antecedentes de importancia, 3 meses con edema, orina espumosa, cansancio, presión arterial 170 sobre, perdón, 110/70, una frecuencia cardíaca en 70, frecuencia respiratoria en 16, pulmones y cardiovascular sin alteraciones, extremidades, edema de pies y piernas, bilateral 3 a 4 cruces. ¿Qué exámenes solicitaríamos? Ok, ¿hay edema? Correcto. ¿Hay edema espumosa? Correcto. Edad 22 años. La pregunta es, ¿será esto un nefrótico? Podría serlo. ¿Será esto un nefrítico? También podría serlo. Que si bien es cierto, no hay una hematuria macroscópica, pero en mi examen de orina que puedo solicitar, es probable que yo encuentre una orina microscópica y pueda cambiarlas. Eh, no tengo nada más en este paciente. Entonces, y eso pues solicitar un examen de orina, verificarse de hematuria, un examen de proteinuria 24 horas para determinar el grado de proteinuria y saber que si es más de 3.5 va para nefrótico, ¿no? Entonces empiezo a buscar si esto se empieza a salir positivo, el colesterol, el triglicérido, es decir, el perfil lipídico, para poder determinar si esto acompaña a un nefrótico y también la albúmina sérica para ver si también acompaña a un nefrótico. Entonces esto es importante tener en cuenta, dado que hay patologías como las patologías de cambios mínimos. Esta patología de cambios mínimos, su nombre dice, son lesiones mínimas que tenemos que no se visualizan casi y que a la microscopía óptica solamente nos dice que hay mínimo cambio. En la microscopía electrónica ya uno ve que hay cambios a nivel podocitario. Entonces, esta patología de cambios mínimos es responsable del 80% de los síndromes nefróticos en los niños entre 7 a 12 años y un 20% en los adultos. Entonces, cambios mínimos, su primera posibilidad en un chico. En cambio, en los adultos solamente explica el 20%. Y en adultos, la primera posibilidad es la focal segmentaria.
Tenemos una proteinuria selectiva. Este es un dato súper importante. Solo en la glomerulonefritis de cambios mínimos se encuentra una proteinuria selectiva. Se debe a una alteración electroquímica que se da a nivel de la barrera y que se expresa básicamente por pérdida de albúmina. 70-80% de pérdida de albúmina. Entonces, esto es una proteinuria selectiva que solo se da en las glomerulopatías de cambio mínimo. Ojo. Y las glomerulopatías no selectivas, esta glomerulopatía no selectiva, se va a dar en lo que es las otras glomerulopatías. Entonces, si en el examen me viene proteinuria selectiva, yo estoy pensando ya en cambio mínimo. Si viene proteinuria no selectiva, estoy pensando en cualquier otra patología, membranosa, proliferativa, etc. Entonces, esta patología que más es en niños, como su nombre dice, cambio mínimo, lesión mínima a la microscopía óptica. Y la clásica tiene una proteinuria selectiva, se presenta como un síndrome nefrótico, la mayoría a veces lo explicamos como problemas secundarios e infecciones, ¿no? Tenemos a las dislipidemias, hipercoagulabilidad, ¿no? Es otro criterio de ser voces importante en este grupo. Y ojo, cuando tenemos primaria, ¿sí? Porque si yo tengo la causa secundaria, ¿qué hago? Trato la causa secundaria. Si es lupus, trato el lupus, ¿cierto? Eh, Aquí hablamos de una lesión de cambios mínimos de causa primaria. ¿Cómo lo trato? Con corticoide. Prednisona, 1 miligramo por kilo por día. Debo completar durante 3 a 4 semanas y después empiezo a reducir la dosis hasta completar de 3 a 4 meses de tratamientos. O sea, 12 semanas de tratamiento o 10 entre 16 semanas, ¿no? Entre 12 y 16 semanas como tratamiento total, pero la cuarta semana yo ya voy bajando. Ejemplo, si pesa 60 kilos y hemos dicho 1 miligramo por kilo por día, si pesa 60 kilos le correspondería 60 miligramos de prednisona. Esto lo voy a hacer hasta la semana 4. La semana 4 yo empiezo a bajar 60, eh, tengo hasta la semana 4. La semana 5 podría tener 55 miligramos de prednisona. La semana 6 podría tener 50 miligramos de prednisona. La semana 7, 45. La semana 8, 40. Y así, ¿no? Voy bajando con la idea de completar mi tratamiento en la semana 16, bueno, 4 meses. ¿Qué puede pasar después del tratamiento? Que remita y todos felices porque hay una remisión y todos están tranquilos, pero podría haber alguna recaída ocasional y si hay alguna recaída, obvio, vamos a dar nuevamente prednisona porque respondió y aquí sería pues como si fuera el primer episodio, igualito. Y por otro lado, puede pasar de que haya una córtico resistente, o sea, no hay respuesta a la prednisona. Y si no hay respuesta a la prednisona, yo tengo que tratarlo ya no como un cambio mínimo, sino tengo que tratarlo similar a una glomerulonefritis focal y segmentaria, que luego lo veremos. Entonces, cuando hay resistencia, ya al final del tratamiento, en las 16 semanas, no hay mejoría, no cae la proteinuria, sigue con edema, sigue con síndrome nefrótico. Entonces paso a tener el tratamiento con córtico resistente. Por otro lado, hay un tema que la llamamos córtico dependiente, es decir, que mientras tiene el corticoides, todos felices. Bajamos la dosis de corticoides y hay recaídas frecuentes, ¿no? Que se va dando en 3, o se llama más de 3 episodios de recaídas al año. Cuando yo tengo estas posibilidades que empiezo corticoide, voy bajando la dosis, vuelve el síndrome nefrótico, unos meses más tarde, nefrótico tratamiento, prednisona, voy bajando la dosis, vuelve nuevamente y tengo más de 3 episodios al año, yo agrego a esto un ciclo de 8 semanas de ciclofosfamina. Si no tengo respuesta, pues me voy a micofenolato, anticalcineurínico como tacrólimo, ciclosporina, y si no, rituximab. Entonces,
Es súper importante estas posibilidades. Tenemos la dieta baja en sodio, manejo de la proteinuria, manejo de computación del síndrome nefrótico, edema, hipermovilidad, epidemia. ¿Ok? Conclusión. Tratamiento del cambio mínimo, prednisona, 1 miligramo por kilo por día. 4 semanas. Luego de 4 semanas voy bajando hasta completar los 4 meses o lo que es la semana 16. Al final del tratamiento yo puedo tener que hay una remisión del cuadro, feliz es todo, o hay una resistencia, que es la corticoresistencia, y lo trato como focal cementaria, que luego lo veremos, o una corticodependencia que yo agrego ciclofosfamida por 8 semanas, y si no hay respuesta, voy a micofenolato, anticalcinérgico o rituximab. ¿Ok? Eso era respecto a cambios mínimos. Y ahora miraremos un poco lo que es la focalis segmentaria. Vamos a hacer con la focalis segmentaria? Ya dijimos, si es un cambio mínimo, que hay corticoresistencia, pasamos al tratamiento de la focalis segmentaria. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros vamos a tener que esta focalis segmentaria se produce por un factor circulante, que normalmente le llamamos un SUPAR, que es un marcador o una proteína circulante que nos sirve como marcador. Puede ser el SUPAR, el CLCF1, pero lo más común es SUPAR, que sí podemos dosar. Y entonces, esta sobreproducción, ¿no?, que se da de estos marcadores genera una toxicidad a nivel de los podocitos. Esta activa, obviamente, se activa de la integridad del podocito y va a causar este daño importante en la regulación dinámica de estos pies de los podocitos y ataca la membrana basal glomerular, dando una observación como borramiento de los pedicelos, como borramiento de los podocitos. Podocitos es como si fueran muñequitos que van abrazados sobre alguna superficie, pero cuando hay este tipo de lesión, pues eso está como borrado, como si no hubiera. Entonces, esta situación nos lleva a esclerosis, a fibrosis y es por partes. Por eso es focal y por segmentos. Ya ustedes les explicaron las causas del secundarismo de una focal segmentaria. Cuando ustedes buscan todo esto y no encuentran nada, recién pueden catalogarlo como una primaria. A la microscopía, hay unas características que no es muy notorio, pero que nos puede servir. En una primaria, el curso clínico es un poquito de rápida instauración. El edema es muy, muy evidente. Las proteinurias son muy, muy masivas, a diferencia de las secundarias, que generalmente son por hiperfiltración. Tienen una lenta instauración, ausencia o mínimo edema. Proteinurias no son masivas. Y en las biopsias, en una primaria, el volumen glomerular es normal, con fusión podocitaria, mientras que en las secundarias hay un mayor tamaño del glomérulo y por eso se llama glomerulomegalia, ¿no? Y hay una fusión podocitaria, ¿no? Y que nos produce zonas de esclerosis. Eso para el patólogo. Y aquí quiero establecer que la focal segmentaria podría tener algunos tipos que se pueden dar asociadas a diferentes particularidades. Esta es la primaria, ¿no? Se supone que es mediada por un factor circulante, ya vimos en SUPAR, ¿no?, particularmente en niños y adultos jóvenes. Estas de acá, las demás subtipos, están relacionados más a causas secundarias. Ejemplo, HIV se relaciona mucho con focal segmentaria. Raza negra se relaciona mucho con focal segmentaria, que son dos patrones súper importantes. Parvovirus B19, focal segmentaria. Este parvirus, focal segmentaria. Damos situaciones y inclusive temas de mutaciones como el APOL1, los alelos del APOL1 se relacionan a una glomerulopatía focal segmentaria especial que se llama APOL1 focal segmentaria. Aquí voy aquí cuando nos mencionen. Si es un paciente con HIV, posibilidad focal segmentaria.
Epstein-Barr virus, posibilidad, focal y segmentaria. Parvovirus B19, posibilidad, focal y segmentaria. APOL1, posibilidad, focal y segmentaria. Punto. Eso era lo que esta diapositiva nos estaba tratando de explicar. Por lo tanto, tenemos también tratamiento de la focal y segmentaria. En ese tratamiento tenemos factores pronósticos, como respuesta al tratamiento, grado de proteinuria, grado de función renal, sustrato histológico. Esto es lo que hay que mirar en el pronóstico. O sea, no solamente decir, ah, ya vamos, focal, vamos a tratarla. No. Si yo encuentro que la proteinuria es masiva, que ahí hay un grado de disfunción o insuficiencia renal, el sustrato histológico es demasiado inflamatorio, la respuesta al tratamiento ha sido mala o no es la ideal, ya estos factores me dicen que la respuesta final del tratamiento no va a ser la ideal. Entonces tenemos YECA, SARA2, esteroides, corticodependencia, corticoresistencia, ¿no? Es lo que tenemos en este grupo de pacientes que se puede dar. Eh, Casi finalmente tenemos la otra patología. Ya vimos un poquito lesiones mínimas. Primaria, ojo, no hay ninguna causa aquí que pensar, todo es primaria porque ya por secundarismo lo descartamos. Luego venía la focal y segmentaria, primaria, ojo. Y vamos a la membranosa. Queremos también que sea primaria. Entonces, la lesión característica en la microscopía óptica es el engrosamiento difuso de la membrana celular glomerular en todos los glomérulos en ausencia de hipercelularidad significativa, ¿no? Entonces, aquí hay hipercelularidad y hay engrosamiento de la membrana basal glomerular y eso nos dice que esto es membranosa, justo su nombre, membranosa de membrana, ¿sí? La microscopía y de la inmunofluorescencia nos dice que puede haber un depósito difuso de inmunoglobulina G de tinción de la C3 a lo largo de la membrana basal. Entonces, C3 e IgG como depósitos de la biopsia nos dice que es membranosa. Perfecto. ¿No? Y a la microscopía electrónica, obvio, vamos a encontrar esos famosos depósitos subepiteliales densos o electrodensos en el espacio externo de la membrana basal glomerular, formamiento en los procesos de los podocitos, expansión de la membrana basal glomerular, y esas son características ya muy típicas específicas. Pero veamos nuestra clínica. La nefropatía membranosa se encuentra en las causas más comunes del síndrome nefrótico. Normalmente lo vemos como temas secundarios de diabetes, ¿no? Y hasta un tercio de los casos biopsiados tienen un síndrome nefrótico. Es decir, de un síndrome nefrótico, un tercio puede salir membranosa. La nefropatía membranosa representa un 20 a 30% de los casos de nefrótico en adultos caucásicos y se han informado de incidencia en China, quizás relacionada con la contaminación arterial ambiental. Es un dato que hay alguna estadística que nos da, pero que no es concluyente. Eh, La nefropatía membranosa se observa en todos los grupos étnicos y faciales, en ambos sexos. Y cuando es primaria o idiopática, generalmente va mucho más en los mayores de 40 años. Eso es importante. Cuando son mujeres jóvenes, se sospecha mucho de lupus. Se ve mucho menos en niños. Y está asociada como secundario también a hepatitis B, con una frecuencia de enfermedades autoinmunes y tiroideas. Entonces aquí tienen las causas de secundarias. No lo vamos a repetir porque el tema es primario, pero antes de llegar a la primaria o catalogar a primario, yo tengo que haber descartado las glómerulos secundarias. Entonces tengo manifestaciones clínicas. ¿Qué es la principal manifestación clínica de una membranosa? El síndrome nefrótico. ¿Ok? Aquí tengo predominio del sexo masculino, mayores de 30 años, comienzo insidioso, ¿no? Generalmente alrededor de los 40 o 50 años, ¿no? Máximo picos de presentación en la quinta década. Y hay factores de mal pronóstico, esto siempre viene en los exámenes, en la glomerulonefritis membranosa, ¿cuáles serían los factores de mal pronóstico? La proteinuria persistente que no cede a pesar del tratamiento, presentación con insuficiencia renal, presentación con compromiso túnel intersticial, la edad avanzada, la hipertensión y el sexo masculino.
aquellos pacientes que tienen estas características en realidad no serían muy buenos de ese tipo de importancias. Luego tenemos aquí algunas pruebas específicas. Cuando hablamos de la membranosa primaria, aquí sí hay un marcador importante, que es el inhibidor del receptor de la fosfolipasa 2 de tipo M y se llama PRA2R en sus siglas en inglés. Es la diana antigénica en un 60-70%, es decir, nos explica si sale positivo, tengo un 70% de que esto sea glomerulonefritis primaria. Excelente. Y aquí sí tengo la membranosa. En la focal segmentaria también tengo un marcador que es el SUPAR, pero es simplemente para ver el origen circulatorio, pero no es un marcador comercial, es un marcador más de hacer investigación o de fisiopatología. En cambio, aquí sí, este es un marcador común, como pedir una glucosa. Entonces, frente a una sospecha clínica de una membranosa, yo puedo pedir marcador PRA2R, que es el receptor de la fasa 2. Entonces, esto es importante. Y si tengo un caso clínico, dije que el patrón selectivo es solamente de quienes, de los cambios mínimos en la proteinograma electroforético. Pero si me dan un patrón de selectividad, que en la cual me dice que es un patrón glomerular no selectivo, ojo, ya no es cambio mínimo. Puede ser focal segmentaria, puede ser membranoso o membrano proliferativo. Entonces, desde aquí me quitó solamente cambios mínimos. Empiezo a buscar algunos patrones de IgG, niveles de complemento, y que dijimos que en la IgA los complementos se mantienen, ¿cierto? Y que en la membranosa, en focal y cambio mínimo es normal. Y aquí cambio mínimo no es. Entonces, me está quedando aquí prácticamente o es focal o es membranosa. El ANA es negativo, se me salen las lógicas, sobre todo el lupus. Los ANCA se me salen las vasculitis, se me salen los virus y me queda este marcador anticuerpo antifosfolipasa 2 positivo. ¿Qué quiere decir? Que este paciente que simplemente tiene un síndrome nefrótico marca fasa 2 y eso es sinónimo de diagnóstico de glomerulonefritis primaria membranosa. ¿Correcto? Este es el marcador antiplanos M. Hay otros antígenos como el del 1 o el del 2, que igual van a generar anticuerpos de inmunoglobulina G dirigidos contra el antígeno endógenos expresados como el antiplanos R. Esta situación va a hacer que haya depósitos inmunes subepiteliales y me ayuden a identificar a este marcador, ¿no?, que se va a expandir en la membrana basal glomerular, ¿no? Va a haber una sobreproducción del colágeno tipo 4 y la laminina por los monocitos me va a decir estos son los lesionados. ¿Y qué dijimos en la membranosa? La lesión se da en todas las membranas basales glomerulares. Y ahí voy a encontrar este receptor, el PRADO-CR, y si marca es una primaria membranosa. Entonces, aquí tenemos un poquito de la disquisición para hacer la evaluación diagnóstica y tratamiento de una glomerulonefritis membranosa. Si yo tengo positivo, ya el anticuerpo prácticamente me está diciendo, este es una membranosa. Si yo tengo la proteinuria más de 3.5, prácticamente me va a decir, estás dentro de esta situación y vas a tener que dar tratamiento. Si de repente es menor de 3.5, pero ya tengo un positivo, voy a tener que monitorizarlo mensualmente, no este marcador. Pero igual voy a iniciar tratamiento, sobre todo en los que tienen más de 3.5 gramos. Y entonces en la membranosa yo tengo que al cuadro clínico manejarlo en riesgos, de bajo riesgo, de riesgo moderado, de alto riesgo o de muy alto riesgo. Eso es lo que yo tengo que dar en su momento. Cuando tengo de muy alto riesgo, voy a iniciar tratamiento con ciclofosfamida, pues está en mi ceja, siempre viene, pacientes de muy alto riesgo, lesión membranosa, ¿qué droga usted utilizaría? Ciclofosfamida. Cuando es de bajo riesgo, tengo que esperar y observar. Wait and see. Entonces tengo que observar y esperar. ¿Por qué? Porque hay remisiones espontáneas en algún tipo de pacientes, sobre todo cuando es de primaria. Cuando tengo de alto riesgo, pues uso rituximab
o ciclofosfamida, o inhibidor de calcio en orina más rituximab. Cuando es de riesgo moderado, espero, observo, y en el momento voy a iniciar inhibidor de calcio en orina o rituximab, ¿no? Entonces, esto es importante tener en cuenta. Y sobre todo, el de alto riesgo es el paciente que tiene mal pronóstico, con una proteinuria más de 8 gramos, y es importante, sobre todo, para la respuesta anterior. Existe un protocolo o tratamiento que para la membranosa se llama esquema o pauta de Ponticelli, que está aquí. ¿Qué es el Ponticelli? Está basado en la ciclofosfamida y los corticoides, o sea, ciclofosfamida y prednisona. Ese es el protocolo común que se utiliza en este grupo de pacientes. ¿Quiénes? Por ejemplo, el muy alto riesgo ya tiene ciclofosfamida aquí, acá también hay ciclofosfamida, ¿no? Básicamente van a este grupo de alto riesgo y de muy alto riesgo. Sin embargo, al ser un protocolo universal, también utilizamos para riesgo moderado. No lo usamos en bajo riesgo, que observamos. Pero si la proteinuria persiste, entran a protocolo de Ponticelli. Esta es una glomerulonefritis postinfecciosa. Lo voy a tomar porque es común, pero ya su nombre dice postinfecciosa, entonces ya es secundaria. No tengo nada que ver ahí porque el tema era primario. Pero ¿por qué entramos aquí? Porque esta postinfecciosa hay que pensar que puede deberse a una infección, ¿no? Y que puede desarrollar la glomerulonefritis en 1 o 2 semanas para lo que es infección de tipo faringia o de 3 a 6 semanas para infección de tipo de piel. Esto es importante, muchas preguntas de examen renal, inclusive del MIR, nos habla de eso. Cuando es de piel, es un poquito más lejos el periodo de latencia, desde la infección de la piel hasta la presentación del cuadro como síndrome nefrótico o síndrome nefrítico o rápidamente progresivo. ¿Cómo se presenta mucho más? Como síndrome nefrítico. Entonces, frente a la posibilidad de un síndrome nefrítico, que yo tenía un cuadro de hace 6 semanas de infección de piel, tengo que pensar en una posinfecciosa, que puede ser post-estreptocócica. O si tengo un desarrollo de infección en garganta, en respiratorias en 1 o 2 semanas, tengo que pensar como una posinfecciosa, una post-estreptocócica, mejor en los casos. Y ojo, generalmente van a producir como síndrome nefrítico. Y aquí hay interesante que como es secundaria, ¿no? El complemento va a bajar, es secundaria probablemente a el estreptococo y por eso hay anticuerpos anti-estreptococo que deben marcar positivo. No hay signos de enfermedad sistémica, como que no hubiera nada de secundarismo, como si fuera todo primario, ¿no? A este estreptococo. Entonces, solo en estos casos de glomerulonefritis postestreptocócica, postinfecciosa, fundamentalmente de postestreptocócica, por eso si me detuve, no se hace la biopsia, porque entendemos que es por el postestreptocócico. De frente intentamos respuesta a la causa. Como el estreptococo es el problema, tratamos con penicilina, benzatínica, 1.200.000 unidades internacionales intramuscular, ¿no? Y en teoría, esto debe permitir las lesiones, si son dermatológicas, deben desaparecer, el cuadro clínico de la proteína debe permitir, el edema debe permitir, entonces, como que es causa-efecto. Manejamos el síndrome nefrótico, ¿no? Siempre en este tema de la ingesta del líquido disminuido, el sólido disminuido. Si necesito diurético de asa, lo tomaremos, ¿no? Si necesito para temas de hipertensión, tomaremos. Aquí, sobre todo nifedipino, y IECA casi no lo usamos cuando hay riesgo de insuficiencia renal aguda. Y en un momento, pues, iremos al tema de la diálisis, ¿no? En un momento iremos también a el tema de la diálisis de este grupo de pacientes, ¿no? Y eso será totalmente diferente en su momento. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver un poquito en resumen estas posibilidades. Dentro de estas situaciones de resumen, ¿qué hemos visto? Cambios mínimos, membranosa, membrana proliferativa, la focal disegmentaria, ¿no? ¿Qué va a quedar ahí? ¿Qué nos interesa básicamente a nosotros? Y que identifiquen los grupos etarios. Cambios mínimos más en niños, lo otro es mucho más en adultos, lo más frecuente en adultos focal segmentaria,
En la etiología para mí es primaria, pero obviamente ya ustedes lo saben para las secundarias, que es lo que más viene. El cuadro clínico en la cambio mínimo, en la membranosa, en la focal segmentaria, básicamente es un síndrome nefrótico. A la microscopía óptica, ya dijimos, cambio mínimo, pues es mínimo el cambio. A la membranosa, engrosamiento de la membrana basal glomerular, y hay una característica de la presencia como picos en la membrana basal glomerular que se llaman spikes. ¿No? Igualito a la focal segmentaria, obviamente que hay depósitos de IgM y IC3, ¿no? Se puede visualizar. Y el tratamiento ya hemos visto, corticoides básicamente en el mínimo, en membranosa y en focal segmentaria. Y si no hay respuesta, pues vamos a la otra situación. ¿Ok? Entonces, medidas prácticas finales. Si yo tengo un paciente con síndrome nefrótico o síndrome nefrítico que no ha hecho lesión renal aguda, puedo iniciar IECA o ARA2. ¿Para qué? Para disminuir la proteína. Pero como estos pacientes tienen, estas drogas tienden a bajar la presión arterial, si yo tengo un paciente que aparte es hipertenso, pues yo tengo que ir incrementando la dosis progresivamente para llegar a un objetivo, que tenga una presión eh, menor de 125 sobre 75 si la proteinuria es más de 1 gramo. Pero si la proteinuria es menor de 1 gramo, pues puedo estar con una presión 13,8. ¿Qué se hace en la práctica? Manejamos presión 130-80, punto. No se recomienda, digamos, asociar IECA y ARA2. No recomendamos siempre la dieta baja en sal, uso de diuréticos, medir el peso, el balance electrolítico, ver la posibilidad de añadir otros fármacos antihipertensivos si son necesarios para manejar la hipertensión. Hay que hacer una vigilancia en permanencia de las complicaciones. Puede haber insuficiencia renal aguda o hiperpotasemia secundaria a este uso de IECAS o ARA2. Entonces hay una buena respuesta con IECAS o ARA2 respecto a la proteinuria. Si yo tuviera una IgA, 40-60% responde muy bien a la proteinuria. Si tuviera una membranosa, solo el 35% con IECAS o ARA2. Por eso es que seguimos dando nosotros tratamientos y no manejamos solo IECAS y ARA2. Eh, Tenemos las otras patologías como la focal segmentaria, que también hay una muy buena respuesta. Entonces, finalmente diremos que corticoides básicamente damos a todos, que ciclopamida lo elegimos para la membranosa y para los cambios de lesiones mínimas que no hay respuesta, en algunos casos extraordinarios de IgA, y luego viene una segunda línea de tratamiento como micofosfato y ciclosporina, que lo utilizamos cuando no hay respuesta fundamentalmente a este esquema que tenemos de corticoides inicialmente. ¿Ok? De ese modo hay que tener en cuenta uno, el paciente que viene, grupo etario, niños o jóvenes o muy jóvenes con calcimentaria, perdón, cambios mínimos, eh, 40, 50, 60 años, tirando a los 40 o menos, con calcimentaria, tirando a los 50 o más, membranosa. En el grupo etario no hay diferencia, no es que haya una predominancia mucho mayor entre hombres que mujeres, no lo hay. El cuadro clínico es muy desde el punto de vista semiológico importante cuando se presenta una membranosa con un nefrótico sólido, es decir, con un nefrótico que tiene mucho edema, mucha hipoaluminemia, entonces eso es más tirado para un nefrótico, ¿no? Los nefróticos tienden a ser un poquito más largos en el tiempo, los nefríticos más agudos se presentan mucho más rápido. Pero finalmente, ¿en quiénes hacemos la biopsia? En pacientes que tienen insuficiencia renal aguda, que no explicamos la causa, cuando queremos ver el pronóstico y el tipo de lesión en un síndrome nefrótico o nefrítico, en aquellos pacientes que ya tenemos un diagnóstico, queremos ver la respuesta de su tratamiento y no hacemos biopsias en los niños, en los cuadros secundarios que yo ya sé que es secundario. Si yo tengo una diabetes, obvio, no le voy a hacer porque aparentemente es un síndrome nefrótico en estadio 5 en por diabetes. Pero cuando sale de los cuadros clásicos, que esto es normal de una nefropatía diabética o una enfermedad renal diabética o enfermedad renal asociada a diabetes, como es el término actual, eh, debe ser progresivo.
Pero de pronto estuvo así, medio gramo, un gramo y saltó a 6, 8 gramos, 10 gramos. Eso está fuera de lo atípico. Entonces yo puedo plantear la posibilidad que haya cuadro secundario aparte de la diabetes y tal vez pueda tener pues un tema de una glomerulonefritis puesta en marcha de este paciente diabético. Yo veo esa posibilidad, sí puedo biopsiar a descartar la glomerulopatía dentro del concepto de lo que es una glomerulonefritis, perdón, una, una lesión secundaria a diabetes. Entonces ahí sí yo podría tener esta posibilidad de realizar la biopsia. Entonces hay que tener en cuenta estas consideraciones y bueno, yo agradezco su participación, su paciencia en escucharme porque esto es un poco complejo, es un poco largo, estábamos un poquito al tiempo y siempre revisando un poquito las referencias bibliográficas que ustedes no tienen en sus textos. Ok, más bien nada más agradecerle a ustedes por su presencia, por su paciencia y a seguir estudiando. Muchas gracias, ya nos vemos, hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches.